Caraí Catupirí, Marangatú, David Galeano, del Instituto Superior del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, para hablarnos sobre desafíos del uso de la lengua guaraní en la formación de profesionales de la educación superior. Maiteí Moejara, tenemos que poner ahí. Maiteí Moejara, Graciela. Maiteí opa ñanderecha ñanendúabe, maiteí ahí Moejara Catupirí, Valentina Canésebe, Cuñacaray Moejara Guazula Hilar Cara de Silvero, Moejara Catupirí Carlos Ferreira Quiñones, ahí Moejara Cristina, Oñejara Ñandea Angete, Anea Herrera, Opa Ñemea Hinacuangite, Muru Ishacuera, Opa Tushamba Ejinaco Amanda Ye, Oyo Güero Batabaco Arabibe, Omacá, Hina Instituto Superior de Lenguas, Teitemia Poguazú, Oñejame Eta Tapichaca Tupirí, Ñane Tameguaja, Ambuete Tameguabe, Apeare Iponá, Ainchagua Tembiapo, Icatubi, Peixajape, Ñajesan y yo, mi Tecotemeba, Yecoa Ponabe, Ñamatino, Pena Tecotemeba, Ñamuñepinu, Guaraní, Ñaneñe Enguera, Ñemombaretepe, Miasaime Ayeva. Se había esa que se ve a Jaiba con mi ahora voy a ver cuando hay puipuco televiva para Amon Wiki Nago Ave. A esa cata mi pepe que se sanwa, que sepa oíma para pepe once. Vaya poa que con Aben Wiki Minte. Se oye que urean los desafíos del uso de la lengua guaraní en la formación de profesionales de la educación superior. Llego a Haisha, Puñane, también oye tambo de jabo, con año me asaiba, guaraní, a mi apitepe, y Arebeba, en el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, 1972, como ambos de Jaracuera, la formación de profesores de lengua guaraní en nuestro país es el principio de esa formación. Se dio a través del IDELWAP, en un proyecto original del legendario profesor doctor Reinaldo Julián de Cola Rosa, un patriarca de la lengua guaraní, un paraguayo destacado. Y bueno, empieza con él a instancias del doctor de Cola Rosa, a fines del año 1972, se creó la licenciatura en lengua guaraní del Instituto Superior de Lenguas, que precisamente el año que viene va a cumplir 50 años de su creación. 50 años que no han pasado en vano. En esa licenciatura se han formado muchísimos profesionales que hoy día promueven, difunden, fortalecen la lengua guaraní a nivel nacional. Y la institución a la cual estoy representando en este momento, yo soy marinero de varias aguas. Soy también parte de la licenciatura en lengua guaraní del ISL con mucho orgullo, pero esta vez me toca hablar en mi condición de director general y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, una institución que tuvo sus orígenes en el Instituto de Lenguas. Es decir, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní se fundó entre egresados licenciados en lengua guaraní y estudiantes de la licenciatura en lengua guaraní del Instituto de Lenguas. Entonces, hoy podemos hablar de que se dan carreras con títulos de grado, o en este caso pregrado, lo del profesorado, la licenciatura en el Instituto de Lenguas, mismo en el IDELWAP, en el Ateneo, hoy en día en la Universidad también Nacional de Itapúa, por mencionar algunas de las instituciones que forman profesionales. Y bueno, y con respecto a eso, ¿qué es lo que hoy nosotros tenemos como parte de una realidad en el Paraguay? Los datos demográficos demuestran que todavía hay un alto porcentaje de guaraní hablantes
y que la población del Paraguay se comunica más en guaraní. Yande, de guaraní. A ver, tu chamba es de cotener ya Chacoa. Veo que tú ya Chacoa ya jao. Los grandes logros que tuvo y tiene el guaraní vinieron por presión. Nunca resultaron como una concesión graciosa del Estado, ¿verdad? Digo el Estado en la persona de las autoridades que tuvimos, de las personas de las autoridades que tuvimos. Todos estos logros hoy en día sí son acompañados por varias instancias del Estado, como la propia Secretaría de Políticas Lingüísticas, con el gran trabajo de la ministra Ladislao. Recién nos hablaba la profesora Cristina de la ANEAES. También entiendo que está el doctor Narciso Velázquez, presidente del CONE, que ellos hoy en día le dan un tremendo empuje a lo que es la promoción del guaraní en el ámbito de la educación superior. Y bueno, ¿y qué escenario tenemos hoy? Hoy tenemos una lengua que está reconocida oficialmente desde el año 1992. Tenemos una ley de lenguas. Esa ley de lenguas crea la Secretaría de Políticas Lingüísticas. En el 2012 se instala la Academia de Lengua Guaraní. También, les decía yo, en la parte demográfica, un alto porcentaje de guaraní hablantes. Hoy los poderes del Estado lentamente están empezando a funcionar en guaraní. Y lo que nosotros necesitamos en este momento, enfatizar, potenciar, uso la palabra potenciar, los nuevos espacios, dice acá, los nuevos espacios o especialidades a potenciar desde nuestro punto de vista. Lingüística y filología guaraní es fundamental. Estamos hablando de la lengua guaraní y todo parte en los estudios de la lingüística. Y haciendo un estudio de todo lo que tenemos en materia literaria de tiempos anteriores, es fundamental el estudio de la filología. Entonces, para mí una cuestión muy importante es una especialidad o una especialización, perdón, en lingüística y filología. Otra muy importante en este tiempo, terminología. En segundo lugar, traducción, y que esa traducción apunte, por ejemplo, a la traducción de textos varios, unas traducciones convencionales. Otra muy importante es la traducción en el ámbito judicial, en el ámbito legal, inclusive la traducción de las leyes que son estudiadas, sancionadas y luego promulgadas por el gobierno, el Parlamento y el Ejecutivo respectivamente. En el ámbito jurídico, legal, judicial, obviamente toda la actividad que sea en el Poder Judicial. Y la cuestión importante también, la preparación de traductores para el área de publicidad, publicidad comercial. Lo otro también, interpretación. Entonces acá, punto 2 sería terminología, traducción e interpretación. Otro campo muy importante de especialización tiene que ser el de la literatura guaraní. Todo lo que abarca el campo de la literatura, la narrativa, cuentos, novela, por el otro lado poesía, lo de la dramaturgia, el teatro, y no solamente a nivel, digamos, tan tradicional como siempre se hizo, que se le dio una mayor mirada a los que viven en Asunción y hubo como un olvido de quienes producen literatura a lo largo de lo ancho del Paraguay. Por eso cuando hablo de potenciar la literatura me refiero inclusive a potenciar la literatura regional, departamental o distrital, en rescatar a esos valores que producen y que en algún momento también produjeron, que ya lastimosamente por distintas circunstancias no están hoy con nosotros. Otro ámbito de especialidad tiene que ser de las culturas indígenas actuales, particularmente las de habla guaraní. Como no tenemos otra carrera que no sean estas que mencioné, las que se dedican a la formación en el área de la lengua guaraní, también por añadidura las otras lenguas indígenas. Lastimosamente, insisto, no tenemos en Paraguay una formación, por ejemplo, docente en otras lenguas indígenas nativas no guaraní, o licenciaturas pensadas en esas otras culturas y lenguas no guaraní. Otro ámbito de especialización tiene que ser de la historia y la prehistoria de la cultura guaraní. Una cosa es hablar de las culturas indígenas hoy y otra es
meternos en las fuentes que tenemos en materia histórica a hacer un revisionismo en cuanto a todo lo que le tocó vivir al guaraní, no solamente desde la colonia, sino que inclusive antes. Acá hoy tenemos 2 o 3 trabajos muy valiosos que abren un campo muy interesante en materia prehistórica a través de trabajos hechos en el campo arqueológico. Otro es el campo del folclore, el rescate de la conciencia colectiva de nuestro pueblo, que se manifiesta en cualquier lugar, Ñenga, Casoñamombeú, fiestas tradicionales, que normalmente se expresan más en guaraní que en castellano. Entonces, esa es para nosotros un área de especialidad que se tiene que potenciar. Lo otro, el ámbito de la sociolingüística, particularmente el bilingüismo, todo ese proceso de interacción que se da entre ambas lenguas en el Paraguay. Es un estudio muy importante y que trasciende a los otros que mencioné, ¿verdad? A las otras especialidades. Otra, una cuestión muy actual. En este tiempo que vivimos, un 50% de nuestra vida está hoy en el mundo virtual. Nuestro teléfono en la mano, el teléfono se convirtió como una parte más de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y continuamente estamos apretando allí para ver qué pasa en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Este mismo congreso está siendo transmitido por Facebook, YouTube. Entonces, hay gente que en este momento está dedicando su tiempo, un buen tiempo de su día, de su vida, a seguir esta transmisión a través de un medio virtual. Y allí también tenemos que potenciar a la lengua guaraní. Es decir, cómo meter más materiales en YouTube, cómo marcar una presencia más intensa en las redes sociales. No es solamente entrar y poner cualquier cosa, sino que producir materiales que tengan valor y que en este caso ayuden a fortalecer la lengua. Y sobre todo en el campo de la virtualidad, el uso de estas plataformas, la que hoy día más usamos, Zoom, Meet, Teams y otras más, que son fundamentales en este tiempo. Y un aspecto muy importante de la educación y dentro de ella la didáctica de la lengua. Y me refiero específicamente a la didáctica de la lengua guaraní, todo lo que tiene que ver con objetivos a desarrollar. Aquí. Concretamente, para terminar, en las carreras de lengua guaraní ya creadas, propongo en este caso que se creen programas de posgrado, es decir, para aquellos que ya tienen una licenciatura, un posgrado en cualquiera de estas especialidades, ya sean maestrías, doctorados o especializaciones, y en las que se pueden crear o en las que se van a habilitar, que haya un plan generalista de 3 años para formar profesores de lengua guaraní y que luego, un año más, siguiendo una de estas especialidades, la persona obtenga el título de licenciado, repito, en la especialidad elegida. Entonces, concretamente, son estas las sugerencias que queremos hacer en cuanto al título de nuestra ponencia, que es Desafíos del uso de la lengua guaraní en la formación de profesionales en la educación superior. Oye, el tema de BM en los jaguares, vos a salir mandé para... Oye, de ahí voy a dejar de ir por ahí. Ecuajay Shahina Teneo, y Pecueja y Pucucuaya en el Tame, Maite, Video, Mapoma de Tepes y Cuaya en Guaraní, de Jaupecha, Oye, Shacuajo, Oye, Sharamoa, Cointe, a Pejendu Hahuecha, que Taitemba, Epe, Ñaneputumó, especialmente en la formación de docentes, dentro de la traductología, la terminología, la especialización en la literatura y también en el campo de la informática, está bella de Coa, para enviar poco.